Así que, muchachas y muchachos, bienvenidos a la tercera sesión, Cálculo Superior. Em, Vamos a hablar entonces de dominios máximos en funciones de varias variables. Una breve introducción. Nosotros estamos acostumbrados a denotar las funciones como y igual f de x, ¿verdad? Esto se puede llamar como forma explícita. ¿Por qué? Porque yo digo, y es igual a una expresión que solo depende de x, ¿ok? Entonces es explícito. Yo estoy viendo cómo se modifica la y, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo les digo y igual a x cuadrado sobre 2 menos coseno de x, entonces yo lo que entiendo es que le leo al cuadrado la variable, lo divido entre 2 y le resto el coseno de la variable que yo estoy metiendo. Así es como se transformaría la y, ¿verdad? Sin embargo, con la introducción de las secciones cónicas, pudimos observar que existen otro tipo de ecuaciones, ¿verdad? Incluso algo así podríamos poner. Y entonces observamos que ya no despejo la X o la Y, sino que están como todas escritas en un mismo término, revueltas. O sea, aquí no parece quién sea variable independiente de qué. Entonces, cuando yo logro escribir una función que depende de X y de Y lo igualo a una constante, entonces puedo pasar a restar esa constante, entonces me queda igualado a 0. Esto se conoce como forma implícita. Ujú. Porque en este caso no visualizamos a X como variable independiente y Y como variable dependiente, sino que muy sutilmente empezamos a quitar ese concepto y ambas se vuelven variables independientes que pueden tomar cualquier valor siempre y cuando, claro que sí, satisfagan la ecuación, ¿verdad? Ahí hay una ligera dependencia, de hecho hay un grado de libertad en el sentido de que si cuando yo le asigno un valor a la X, la Y es automática, y si yo le asigno un valor a la Y, pues la X es automática. Entonces solo hay un grado de libertad en este caso, ¿verdad? Cuando hemos trabajado este tipo de ecuaciones. Ujú. Pero bueno, el punto es, muchachos, Profe, vamos a trabajar entonces con funciones en variable, perdón, en forma implícita. Es así como ahora vamos a visualizar las funciones. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos, a veces podría ser forma explícita, pero usualmente será implícita. Ahora, otro concepto sobre dominios. profe, ¿Qué es eso del dominio? ¿Por qué lo trabajamos tanto? ¿Qué es eso del dominio? profe, una Hola, pregunta. sí. ¿A qué eso, a qué se refiere con grados de libertad? ¿O qué es eso? Ah, bueno, joven, yo no sé si, no, me imagino que es porque no ha llevado estadística, entonces no le suena eso de grados de libertad. No, sí me suena, pero, o sea, sí, bueno, en probabilidad me suena un poco con distribuciones T o algo así, que es como, Sí, 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 que uno hablaba de 2 pero, grados de libertad y tantos grados de... sí, 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 pero sí, era sí, sí, es eso. como qué tanto se acercaba, pero no Ah, entendía muy bien. ajá, no se preocupe, joven, yo lo explico. Los grados de libertad me indican cuántas variables yo puedo asignar o cuántos campitos tengo yo para asignar valores libres, independientes y cuáles no. Por ejemplo, aquí, si yo quiero resolver esta ecuación, yo puedo decirle, bueno, que x valga, no sé, 9,5. Entonces, ¿y puede valer lo que sea? No, porque yo necesito que resuelva esta ecuación. Entonces, pues tendré que encontrar un valor de manera que satisfaga que esta vaina de 1. Entonces, aquí solo hay un grado de libertad. Puede ser para X o puede ser para Y. Supongamos que hay más variables. Por ejemplo, esta. Sí, esta, ¿verdad? Que es una esferita bien, bien cosi. Ujú. Entonces, aquí yo tengo 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque yo puedo asignarle a este, por ejemplo, 0, a este puedo asignarle 1, entonces ya está automático. O sea, z tiene que valer 0, no queda de otra. ¿Lo ve? Estos fueron libres,
y este valor condicionado de los libres. Entonces, pero porque yo quise seleccionar la X y la Y, podía yo escoger la X y la Z y la Y es la condicionada. Entonces, aquí hablamos de 2 grados de libertad, 2 grados de libertad. Ok. Usualmente, no siempre, esto es importante, pero usualmente va muy ligado en si hay 3 variables, pues hay 2 grados de libertad. Si hay 2 variables, pues solo hay 1 grado de libertad y así sucesivamente. Pero en estadística, cuando se combinan las matrices, hay más grados de libertad porque es como que cada casilla de matriz tiene su propia variable. Entonces, por eso se pueden hablar de todavía más grados de libertad, no necesariamente uno menos de la cantidad que haya. ¿Está bien? Entonces, por eso en estadística, cuando se hacían las tablitas, ¿verdad? Para hacer, ¿cómo se llama? Dios mío, ¿cómo se llamaba esta vaina? Varianza, no. em, es para hacer pruebas de hipótesis con varias variables, cuando las 2 variables son continuas, y pruebas de hipótesis. Pero bueno, no recuerdo el nombre en concreto, pero usualmente trabajaba con grados de libertad y no necesariamente coincidía con el número de K. ¿Ok? Está bien, a eso me refiero. Bien, este tiene 2 grados de libertad. Este tendría solo 1 grado de libertad, pero bueno. Ok, dominios entonces. El dominio, muchachos, son donde las variables independientes van a vivir. Ujú. Entonces, usualmente cuando yo estoy trabajando en una función y que depende de x, la f se denota como r que cae en r, lo más usual. Este es el dominio. Este es el codominio. Podemos hablar de ámbito también, ¿verdad? Pero usualmente en realidad nos interesa dónde viven las x. Y no me interesa dónde caiga, yo nada más sé que es el resultado de la imagen. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cómo dibujo yo eso? Cuando yo dibujo necesito hacerlo en un plano, porque aquí tengo una recta numérica, esto es una recta numérica, esta es la recta numérica de las X, ajá, donde está aquí, y esta es la otra recta numérica Y con una perpendicularidad, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces yo logro ubicar los pares ordenados de esa manera. Aquí tiene este vale 1 y este, qué sé yo, vale 3, por darles un ejemplo. Pero yo dibujé o el gráfico, ¿verdad? El gráfico es en R2. Esto se denota de la siguiente manera, es R cruz R. No es un por, es una cruz que se utiliza porque estamos trabajando, digamos así, en conjuntos. ¿Está bien? Y entonces eso va a representar R2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la función depende y si la función depende de más variables? Pues vamos a empezar con el ejemplo, pues, más sencillo, en el sentido de agreguémosle solo una variable más. O sea, un z igual a una f que depende de x y de y. Entonces, yo tengo 2 variables independientes, entonces f parte. Esto es un par ordenado, entonces parte de R cruz R, es decir, de R2, porque en R2 viven las X, Y. Esto es importante, muchachos. Esto es un par ordenado, por eso se escribe así. Aquí están las X, Y. Ujú. Los pares ordenados X, Y son los elementos que viven en R2. Es que esto es importante, muchachos. Yo no puedo decir el 2 pertenece a R2. Eso es falso. Eso es falso. El 2,0, por ejemplo, pertenece a R2. Esto es falso. Esto sí es verdadero. ¿Ok? Entonces, como hay 2 variables independientes, y vamos a decir que cae en R. ¿Ok?
Ok, pero si yo entendí que es hacer, para dibujar es hacer el producto entre estos dos, pues claramente hacer el producto de estos dos va a obtener, voy a obtener R3. Entonces, que es usualmente lo que yo ya les he venido dibujando en un par de ocasiones. No, vamos a hacerlo nada más así. Y entonces tenemos aquí como una superficie bien bonita, ¿verdad? Usualmente me gusta hacer como si fuera una sábana, esta vaina. Qué bonito. Tostela ahí. Entonces, X aquí, Y acá, Z acá. No hay como un decreto de dónde va la X o dónde va la Y. A veces se intercambian. Pero sí es usual que la Z siempre esté apuntando para arriba, o sea, la altura. ¿Ok? Ok. No vamos, entonces, no vamos, aún no vamos a dibujar en R3. Estamos aún un poco próximos. Vamos a familiarizarnos primero con algo que ya conocemos, R2. Entonces, ¿cómo se visualizan? ¿Cómo se visualizan los dominios en R2? Porque si un conjunto es de R2, significa que es un plano o un elemento del plano. ¿Me entienden? O sea, si esto es R2, por ejemplo, bueno, se transparenta un poco. Voy a usar, no importa, para que se me vea la jeta. Entonces, algún subconjunto de aquí no tiene por qué ser uniforme, puede ser ahí como, no sé, como una mortadela, una vaina así. Eso sería un dominio. ¿Ven? Un subconjunto del plano. Ajá. Y entonces aquí está el dominio y encima está dibujada la gráfica. ¿Se entiende? Aquí está el dominio, insisto, y encima es donde yo dibujo. Entonces aquí está toda la figura tridimensional chivísima. Pero ¿cómo puedo representarlo? Bueno, primero, ¿cómo podría yo visualizar en R? Es que en R no tiene mucha gracia. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, ¿cuál es el dominio? La respuesta es subconjunto del plano R2. Entonces, ¿cuál es el dominio el dominio máximo de, veamos, por ejemplo, esta funcióncita. Empecemos con algo basic. Eh, bueno, ¿cómo calculo ese dominio máximo, Willis? Tiene que ser que el denominador distinto de cero y lo que está dentro de la radical mayor o igual que cero. No, mentira, Exacto, mayor que cero. Y la, exacto, exacto. Digamos, puede juntar esos dos conceptos. Entonces, yo necesito que esta vaina sea mayor o igual que cero, pero también necesito que esto sea distinto de cero. Entonces, unificando esos dos conceptos es que esta vaina sea únicamente, no, perdón, muchachos, el argumento, porque la raíz no tiene sentido. Bueno, las raíces de hecho siempre son positivas, o sea, eso que les escribí está bien. Esto es el argumento y esto visto como argumento, argumento de la raíz, y esto visto como denominador. Entonces, unificando esos dos conceptos, es lo mismo que yo simplemente diga, necesito que esta vaina sea estrictamente positivo. O sea, necesito que sea estrictamente mayor que 1. ¿Y eso cómo lo visualizamos? Bueno, eso sería de 1 más infinito. Eso le puedo yo hacer un dibujo. Si yo vengo aquí en la recta numérica, ujú,
en la recta numérica, ubico el 1, digamos, aquí está el 0, por ejemplo, aquí está el 1, entonces esta vaina abierto aquí y pintado para acá sería el dominio máximo. Digamos, voy a denotarlo de color morado como para que se entienda. Entonces, si yo dibujara esta función, probablemente la función sea como algo así. No sé cómo, puede ser como algo así. Pero ¿me entienden? Siempre va a estar ubicado. Desconozco cómo será, muchachos. Podría dibujarla, pero no interesa. O sea, la función solo va a estar proyectada encima o debajo. De hecho, podría ser en los dos casos. O sea, pero ¿me entienden? Ella solo podrá existir en este intervalo. Más allá del 1 no hay función, así de simple, no hay función. Profe, ¿por qué no? Dime, porque no hay X ahí. No hay X, o sea, no hay X que yo pueda evaluar de manera que me va a dar alguna Y. Entonces, si yo dibujo, la función solo va a estar proyectada aquí. ¿Les queda claro ese concepto? Pero dibujar intervalos no tiene gracia porque es solo una línea. Entonces, si dibujar en una dimensión los dominios es una línea, pues en dos dimensiones será dibujar un subconjunto en el plano. Entonces, a eso a lo que vamos a ir con los siguientes ejercicios. Y importante aclararles, muchachos, que las reglas de cálculo de dominio máximo son las mismas. ¿Ok? Pero vamos a iniciar poco a poco. ¿Está bien? Bueno, hasta ahora, perdón, muchachos, ¿hasta ahora alguna duda de qué es lo que he hecho? Profe, entonces en este caso, viéndolo desde el numerador que es x a la 2 más 9, Ujú. entonces quiero pensar que eso sería como una cuadrática, pero que solo vemos la parte que está creciendo. Bueno, es interesante. Vamos a ver qué se forma. Esto genera una parábola, esto, pero esto es un radical, ¿verdad? Y cuando divido, podría yo generar curvillas extrañas. No hay una operación como obvia de qué pasa cuando a la parábola le divido. Bueno, lo que sí va a pasar es que esta es la inversa de esta. Podría suceder algo no sé qué pasa si le divido la inversa. No necesariamente va a implicar que sea lineal. No, pero es que yo lo que me refiero es que solo vemos la mitad de la parábola simplemente porque la otra mitad como que va como hacia abajo, hacia abajo. No existe porque aquí no puede asumir valores negativos. Es correcto, es correcto, es correcto. Entonces solo vamos a ver ni siquiera una mitad, solo un pequeño brazo. Ahora, fíjese que esto es de grado 2, este es de grado 1 medio. A 2 le quito 1 medio, es 3 medios, ¿cierto? A 2 le quito 1 medio. A dos, Muchachos, uno, denme un momento, disculpen. Ahora sí, les decía, sí, ¿verdad? A 2 le quito 1 medio, 3 medios. Entonces esto tendría, sí, es una raíz extraña. Voy a dibujarla en GeoGebra para ver qué se forma. Es indiferente, muchachos, pero sí, como para que vean en realidad cómo queda el dibujo de verdad. Entonces, x al cuadrado más 9 entre la raíz de x menos 1. Ok, no se ve la función. Ah, qué interesante. Ah, qué interesante. Lo que se forma es algo así. Algo como así. ¿Ok? Y aquí está súper encima. Podríamos calcular también su ámbito máximo, muchachos. Pero bueno, eso en realidad no viene al caso con el ejercicio, ¿está bien? Eh, Uno lo que hace es que calcula la inversa y ya pide su dominio máximo y ya está. Pero bueno, ¿está bien? Ese sería como el dibujillo. Pero lo que quiero que me entiendan es, esta MAE solo va a lograr vivir aquí. O sea, algo más allá de esto no vive, así de simple. ¿Sí? Esto va a interesar, muchachos, para que cuando dibujemos sólidos,
Entonces yo sé que yo no tengo que ponerme a dibujar un brazote allá, mae, porque el dominio máximo está restringido. ¿Entienden? Y esto es interesante porque cuando veamos el elipsoide, son figuras cerradas, compactas. O sea, usted fija el elipsoide y no se va más allá del universo. Entonces tiene, por así decirlo, como un dominio finito. ¿Ok? Pero bueno, ¿alguna otra duda con eso, Willas? Bien. Entonces, ¿cómo calculamos dominios máximos? O sea, no se asusten, no se asusten de ver, es que veo varias letras. No pasa nada. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito de dominio máximo? Bueno, primero, número uno, que los argumentos de las raíces, y voy a poner entre paréntesis con índice par. O sea, ¿qué significa con índice par? Bueno, la raíz es raíz cuadrada, raíz a la 4, raíz sexta, etcétera. O sea, raíz cúbica no pasa nada, ella no tiene problema. La raíz cúbica es liberal, puede valer, puede valer lo que quiera y ella no se complica, ¿verdad? Bueno, a ver, claramente yo se los digo así como muy, qué cuentito de hadas. O sea, lo que pasa en realidad, muchachos, es que el problema con los pares es que cuando queda negativo, en los reales no está definido la raíz de un término negativo. Entonces, solo en los complejos. Y aparte, los complejos se dibujan completamente diferentes. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, nunca se puede dibujar algo como visto de manera compleja. ¿Ok? Entonces, bueno, los argumentos de las raíces tienen que ser no negativos. Ujú. ¿Qué otra cosa no puede pasar? Que los denominadores no se deben anular. O sea, no pueden valer cero. Ujú. ¿Y qué otra cosa también aprendimos de dominios máximos? El argumento o los argumentos de los logaritmos deben ser positivos. ¿Ok? Positivos. No negativos. ¿Ok? ¿Qué significa no negativos? No negativos significan, o sea, de cero más infinito. Y positivo significa de cero abierto a más infinito, ¿ok? La ligera diferencia es que este MAE incluye el cero, este MAE no incluye el cero. Esa es la diferencia. ¿Ok? También hay una cuarta opción que usualmente no se trabaja, pero esto es importante también para que sepan. La base de un logaritmo em, debe ser positiva y distinta de 1. ¿Ok? Si por alguna extraña razón ustedes, por ejemplo, tienen como algo así, no sé, se me ocurre algo así, no sé, de esta vaina. Entonces, esta vaina va a generar problemas, ¿verdad? O sea, yo necesito que esta base sea primero positiva y además distinta de 1. Entonces, ahí es donde, o sea, nada más, pues hago el caso en que está entre 0 y 1 y el caso en que es mayor que 1 y ya está. ¿Ok? Fuera de eso, muchachos, fuera de eso, no hay más
casos que uno analiza en dominio máximo. Todo lo demás que no contemple eso siempre será R, o sea, el dominio máximo por excelencia. ¿Ok? O bueno, en cuyo caso R2. Entonces, en este ejercicio observemos. Hay raíces que hay problemas y hay denominadores que hay problemas. Entonces, condición número 1. En el ejercicio. Necesitamos que esta vaina de acá, lo de adentro de la raíz, sea no negativa. Es decir, que x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Y qué otra cosa necesito? Necesito que esto me dé distinto de 0. Que esto me dé distinto de 0. Bueno, escribirlo resulta fácil. Ahora la pregunta es, profe, ¿y eso cómo se lee? Porque yo he resuelto inecuaciones de una variable, no de dos. ¿Cómo hago? Auxilio. Presten atención, mis queridos amiguis. De la condición, no sé, vamos a ponerle a este 1 y a este 2. Entonces, de la condición 1. Bueno, yo puedo reescribir esa inecuación como esta de acá. Entonces usted dice, profe, sigo igual, o sea, más bien se complica. No, espérense. Esto se parece a esto. A que en vez de una inecuación sea una ecuación. ¿Y esto qué es, muchachos? ¿Qué es esto? Una elipse. Sí, una elipse, es correcto, es una elipse, pero eh, como Circunferencia. exacto, como ambos están divididos por el mismo término, por 1, si lo quieren ver de esta manera, en realidad es una, o piénsenlo, es una elipse en donde sus focos se han juntado. Entonces esto es en realidad una circunferencia. Dibujémosla. Entonces, si yo la dibujo, ¿dónde estaría ubicada, muchachos? Bueno, está ubicada en el centro, con centro, el 4,0 y radio 1, ¿verdad? Importante, mucho, porque yo le calculé raíces, que a veces es igual a 9 y ustedes dicen radio 9. No, cuidado, se equivocan ahí. Bueno, pongo 1, 2, 3, 4, ubico aquí, el radio está acá. Entonces sería esta cosicircunferencia. Ahí está. Me salió como tan bonita como yo quería. Ajá, ahí está la pokebola, ¿verdad? Ok, muchachos. Ahora retomemos a la inecuación. Vean lo que me piden. Me piden que estos términos sean más grandes que 1. Estos términos, o sea, estos puntitos, son cuando valen 1 en distancia, es decir, cuando esta distancia es 1. Y esto lo que me dice es, esto lo que me indica es los puntos que su distancia es mayor o igual que 1. Entonces, una opción podría ser este punto, porque claramente si yo saco el radio, pues da más grande que 1. Podría ser este otro, podría ser este incluso, pero pueden ser todos estos, muchachos, todos los de aquí afuera, todos los de aquí afuera. Entonces, acabamos de calcular mi primer dominio máximo. Ese es el primer dominio máximo. ¿Qué? Gráficamente se ve así. Bueno, yo tengo por aquí una imagencita.
O para representarla más bonita, ¿verdad? Porque yo la acabo de hacer así como a la chombada. Deme un momento. Que aquí yo lo tengo. ¿Dónde está? Eh, 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 No, no es esta. Se cagó Tencha. Deme un momento. ¿Por qué no es esta? Ah, claro, claro, claro. Ya sé por qué no es. Ahorita la hago. ¿Saben? Ahorita la hago. Eh, si es que no se ve, qué interesante. No se ve. Bien, no se preocupen, muchachos, ya casi lo hago. Ok, de la segunda condición, de la condición 2, o sea, que X y Y sea igual a 0 o distinto de 0, van a haber dos opciones, o que X sea distinto de 0 o más bien lo voy a poner como una, bueno, no es, en realidad hay que escribirlo así, o que Y sea distinto de 0. ¿Está bien? Pero esto es importante, muchachos, porque aquí es sacar todos los elementos en donde X valga 0 y sacar todos los elementos en donde Y valga 0. Entonces, no hay que sacar únicamente el par ordenado 0, 0. No, Los señor. ejes. Exactamente. Hay que excluir los ejes. O sea, este eje y este. Aquí, esto lo voy a anotar, aquí X y Y no son puntos establecidos. Son funciones. Funciones más en concreto. Aquí son rectas, ¿verdad? Aquí, en este ejercicio. Entonces, ¿cómo uno saca eso? Pues volvemos de este conjunto, el cual es el que estábamos trabajando. No tomó todo el dibujito, es una lástima. Y saco los ejes. Entonces usted me dice, profe, ¿cómo saco los ejes? Usted lo que hace es que traza los ejes de manera punteada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno lo traza así. Entonces da como esa sensación de eso no está incluido. Eso no está incluido. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el dominio máximo. Entonces, la representación, ya como más bonita. Ahora sí, permítame para traerles el dibujito. ¿Dónde está aquí está. Copiar. Es que tengo mil cosas abiertas, muchachos, perdón. Pegar. Es este ya. ¿Ven qué diferencia, verdad? Entonces, ven, estas líneas están aquí punteadas y todo el intervalo azul es el dominio máximo, incluyendo el borde, incluyendo la circunferencia. Este punto no, ¿verdad? Esto es nada más un punto de referencia para indicar que aquí está el centro, pero el punto no forma parte del conjunto, ¿de acuerdo? De hecho, esta parte blanca indica que ahí no hay nadie, ahí no vive nadie. Lo único donde viven es aquí. Y en estas líneas tampoco, ahí no vive nadie. Profe, ese es el gráfico de F. No, ese no es el gráfico de F, ese es el dominio de la función. Profe, ¿cómo es el gráfico? Si quieren lo puedo hacer. Es una superficie así que esté encima de esta madre de acá y no pasa nunca por acá. Podría ser de repente el dibujito. ¿Lista? Gráfico 3D. Entonces voy a dejar de compartir. Voy a compartir GeoGebra. Pues vamos a escribir la gráfica, muchachos, sería la raíz de quién.
la raíz de x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado menos 1 dividido entre x por y. ¿Ok? A veces GeoGebra entra en medio crisis cuando la función es medio estrambótica. Ok, entonces usted dice, mae, pero profe, yo no sé qué estoy viendo. Ok, entonces proyectemos porque el verde y el rojo, muchachos, es XY. Este es el plano XY. El azul es Z. Entonces, si proyectamos aquí, ven, que es justamente lo que yo dibujé. O sea, por aquí, que era la circunferencia, ahí no pasa nadie. Y por los ejes, ven que tampoco pasa nadie. A pesar de que en altura sí hay mucha gente. Pero lo ven, si lo veo aquí en X y Y, ahí no vive nadie. ¿Lo ven, muchachos? ¿Ven qué bonito? Es una cosa fascinante. Bueno, ahí está nuestro primer. Pero no vamos a dibujar eso. Lo que vamos a dibujar es solo el dominio. ¿Ok? Y bueno, si lo escribo de manera analítica, el dominio máximo sería todos los X y Y que pertenecen a R2, más bien los pares ordenados, tales que en realidad vuelvo a escribir básicamente toda la ecuación. X menos 4 al cuadrado más y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 1 y además X es distinto de 0 y Y también. ¿Ok? O sea, es prácticamente volver a escribir todo. La parte analítica es súper burda, súper estúpida. Es volver a escribirlo otra vez. Lo interesante, lo que tiene carnita de estos ejercicios es dibujarlo, sí, señor. Y probablemente los vayan a poner a dibujar, ya que otra vez hemos vuelto a la presencialidad, ¿no? Profe, Dígalo. lo que yo no sé es dibujar esto. No creo que no me pueda dibujar esto, pero aún así no logro comprender bien la figura. Es como Eh, si estuviera viendo varios círculos, pero al mismo tiempo no son círculos. em, no sé si te referías al GeoGebra que yo puse. Así era que Este, tú pusiste. ajá, no, eso no te van a poner a dibujarlo, Jesús. Eso no. Ok. No. Te van a poner a dibujar figuras más amenas, como lo que es el elipsoide, el paraboloide, pero esos son más sencillas de dibujar. Eso es como para entender dónde vive, pero no cómo se... Es muy interesante, muchachos, porque entonces yo puedo hacer cálculos sin necesidad de ver cuál es la figura, porque yo puedo derivar y puedo integrar, es maravilloso eso, pero yo sé que, por ejemplo, aquí no va a haber nadie, entonces, ves, ahí puedes sacar como conclusiones interesantes, ese es el punto al que voy. Bueno, este es el punto 4,0, tal vez para hacer inferencia, ¿ok? Y esta era la parte analítica que yo les decía, ¿verdad? Volver a escribirlo, x menos 4 al cuadrado mayor o igual que 1 y además que tengan que ser distintas de 0. ¿Qué dudas, muchachos, con el ejercicio? Profe, una pregunta. Sí, díganlo. Tal vez me esté saliendo mucho, pero mucho el tema, pero es que ahora que se tocó el tema de derivar e integrar. Entonces, digamos, si yo derivo una circunferencia en función de x, me queda una parábola. Y O ya me estoy perdiendo. no me suena, pero vamos a ver. No, si quiere mejor, mejor, al El final caso, pero es muy ¿qué? sencillo, en función de x, entonces me va a quedar 2x, pero bueno, ¿la y la quiere ver como en función de x o no? No, sí, no, o sea, independientes, me refiero. Claro, Como porque son claro, figuras. claro. No, pero es que vean, si yo derivo y me queda 2y por y prima, igual a 1. Entonces, y prima será igual a 1 menos 2x sobre 2y. Esto es interesante, esto es un elipsoide. Oíme a mí, una hipérbola. Esto es una hipérbola. Ay, mira, sí. Sí, porque queda un XY. Lo que pasa es que es una hipérbola con inclinación, muchachos. Se ve como así. Pero de las hipérbolas con inclinación no las hemos visto. Entonces no. Pero vieras que no interesa ver como
quién se convierte en la derivada de quién en otra, sino más bien lo que ayuda a la derivada es para calcular las pendientes, más bien las tangentes. Es solo para eso lo vamos a utilizar. Ah, ok, Pero sí. esto es porque estoy derivando con respecto a y. Vamos a ver luego, más adelante, derivadas, pero como un vector, y entonces derivar x, derivar y, es muy interesante el resultado que se obtiene, ¿de acuerdo? Pero sí, muy ajeno a eso, ¿está bien? Ok, entonces, ejercicio número 2. Vamos a tener la función raíz de y más 1 al cuadrado menos x menos 1 dividido entre el logaritmo de x menos y. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Bueno, se tiene que cumplir primero que lo de adentro de la raíz, sea no negativo. Que el denominador que está ahí escrito no valga 0. Y que lo de adentro del logaritmo, sea positivo. Ujú. Y además, de esto tenemos que, bueno, no, ahorita lo vemos, de la condición, no importa. Bueno, voy a ponerlo otra vez, 1, 2 y 3, para referirme a ellos de una manera más simple. Entonces, de la condición 1, ¿qué tengo, muchachos? Tendría que y más 1 al cuadrado sería mayor o igual que x más 1. ¿Y esto qué es? Es eso. No, bueno, no, esto, perdón, me estoy adelantando. Se parece, porque tal vez lo vi muy obvio y a lo mejor ustedes no lo ven muy obvio. Se parece a esto. Y ahora sí, ¿esa vaina qué es? Dicen ustedes, queda igual, profe. Una parábola. Sí. Es una parábola. ¿Con qué vértice? Menos uno, coma menos uno. Correcto, menos 1, menos 1. ¿Y abre hacia dónde? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Derecha. Sí, correcto, abre hacia la derecha. Entonces, muchachos, bueno, voy a dibujarla. ¿Está bien? La parábola es más o menos algo, entonces aquí ubico el vértice, ¿no? Menos 1, 1, aquí está el menos 1 y el menos 1. Y bueno, la parábola más, bueno, de hecho pasa por el 0, 0, ¿verdad? Pasa por el 0, 0. 0, 0, me queda 1 y 1. Y pasa por el 2, 2 también, ¿verdad? El 0, 2, ¿verdad? Porque si x vale 0, no, perdón, si y vale 0, qué extraño, ¿por qué no me está calzando? Ese es el 0,2. Sí, si x vale 0, esto vale 1. Pero y... Ay, qué huepón. Ay, qué huepón. Yo lo dibujé mal. Sí, yo lo estoy dibujando megamente mal, ¿verdad, muchachos? Esto no es el menos 1, menos 1. Este es el 1, menos 1. Es al revés. Ahora sí. Pasa por el 0 y por el menos 2. Entonces ya hace así. Espérense, para hacerle la curvilla. Hacer el rabillo ahí bien lindo. Ajá. Ahora sí. Aquí está el menos 2 y aquí está el 0. Listo. Pero yo necesito que esto sea más grande que esto. Entonces, como necesito que sea positivo, muchachos, estaríamos hablando de la parte externa
de la parábola. ¿Ok? Ahora, esto sé que podría ser un poco confuso para ustedes. Usted me puede decir, profe, ¿cómo yo sé cuándo es y cuándo no? ¿Ok? Porque solo cuando, para que ustedes me entiendan, muchachos, las inecuaciones es una forma de escribir la separación en 3 del plano. ¿Sí? Voy a hacer un preámbulo. Porque a lo mejor tal vez eso no les está quedando muy claro. O bueno, puede que sí, pero prefiero que no haya ambigüedades. Entonces, en una circunferencia o una elipse, trabajemos con una elipse. Tengo esto aquí y esto acá. Entonces, cuando es igual, es la circunferencia, ajá, cerradito, cerradito. Ujú. Cuando es menor, no sé por qué volví a escribir A, porque soy baboso. Cuando es menor, entonces es la parte interna. Voy a poner menor estricto, entonces eso implicaría que no incluye el borde. Y cuando es mayor, estamos hablando de la parte externa, ¿ok? Entonces, muchachos, las 3 secciones cónicas que estudiamos tienen el mismo comportamiento. Ujú. Voy a dibujar, por ejemplo, una hipérbola. Entonces, está la zona, el contorno, está la parte interna y está la parte externa. Ujú. Tipi. De la misma manera, muchachos, como va a ocurrir, por ejemplo, con la parábola, ¿verdad? Les ven un momento. Voy a usar esto igual, muchachos, pero quiero que sepan que esto es tan genérico como si el centro no fuera el 0, 0. ¿Está bien? Aquí la única diferencia es que va a ser aquí con un menos, aquí con un menos, ujú, y aquí también. Y la parábola, voy a dibujarla así, es decir, el que está elevado es, o sea, un y es igual a un x cuadrado. Bueno, no importa, voy a poner el h y el k. Ujú. Entonces, cuando el término que yo denoto es más grande, el término cuadrático es más grande que el lineal, entonces estoy hablando de la parte externa. Y cuando lo escribo en menor, es la parte interna. ¿Está bien? Voy a ponerlos al revés como para que vaya en concordancia con los símbolos que yo estoy poniendo. ¿Está bien? Es aquí, este sería 4p x menos k al cuadrado más chiquito que y menos k y el otro más bien más grande. Ujú. Pero muchachos, lo que les iba a decir, o sea, usted si quiere se puede aprender esto. No sé por qué yo, otra vez, es que abuso con las letras. Era poner una H aquí, ¿verdad? Ahora sí ya. Pero ven, o sea,
esta sería contorno, por así decirlo, contorno, interior, exterior. Ujú. Y así con todos, con todos. Contorno, interior, exterior. Entonces este sería el interior. Esto es interesante, muchachos, porque uno parece como mae, parece al revés, parece como que el interior sería este, ¿verdad? Pero no es así. O sea, el interior más bien sería este. Y esto sería en el exterior de la hipérbole. ¿Ok? Entonces, eso también sucede, ¿verdad? Podemos verlo como un asunto. ¿Se acuerdan cuando explotaba la elipse y que se volvía así? Entonces, pues tiene todo el sentido que lo que a ella atrapa es el exterior y lo que queda dando la espalda a los vértices es el interior, ¿verdad? Pero bueno, me estoy desviando un poco. Lo que les quería comentar es, profe, a veces se me enreda esto, ¿cómo identifico? Ok, muchachos, esto solo hay dos opciones, o es adentro o es afuera, o es adentro o es afuera. Ujú. Entonces, tome un punto, el que usted quiera, claramente no en encima, tome un punto en afuera, no sé, voy a tomar este punto que yo estoy viendo que no está en la parábola. Este sería el punto menos 2,0. Sustitúyalo, o sea, cambie 0 por y menos 2 por x, y entonces si yo cambio eso, 0 más 1 al cuadrado, menos 2 más 1, eso es cierto, sí, eso es cierto. 1 es más grande que menos 1. Entonces, como es cierto, este punto satisface la inecuación, significa que es del lado de afuera. Ujú. Si usted hubiera tomado este punto, por ejemplo, este otro, que sería no sé por qué puse menos 2, era menos 1 en realidad. Dios mío, es que qué tristeza yo. Pero bueno, no importa, por dicha no pasa nada, porque aquí que te da 0, entonces sí funciona. Si yo tomo este punto, el cual sería el 0, menos 1, si lo sustituyo, se van a dar cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque bueno, este cambio menos 1 más 1. Y están viendo que vieron lo que hice, ¿verdad? Aquí era 0 y aquí era menos 1. Y ahora sí, muchachos, ya ahora sí, ya no está mal escrito. 1000 veces yo para escribir esa vaina. La X vale menos 1 y la Y vale 0. No, Dios mío, es el otro punto el que yo estoy tomando. Y vale menos 1, ya ahora sí. X vale 0. Entonces cambio este por 1, este daría menos 1 más 1 da 0, 0 al cuadrado da 0, y la pregunta es, ¿0 es más grande que 1? No, esto es falso, falso, falso. Entonces este punto no está en la inecuación, entonces por eso sería la otra zona. Ven, esa es una forma de que usted quiere identificarlo. ¿Dónde está, adentro o afuera? Pues tome un punto que no esté en la parábola y ese punto es el que me va a marcar si va a estar afuera o adentro. Muchachos, entonces ya vimos, esta es la primera zona como máxima de la condición 1. Vamos a calcular la zona máxima de la condición 2, de la condición 3, y como tiene que satisfacer las tres condiciones, tomo la intersección de los tres conjuntos, ¿ok? Tomo la intersección de los tres conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a hacerlo, claro que sí. Entonces, de la condición 2, necesito que esto no sea 0. Pero ¿cuál es la única forma para que eso no sea 0, muchachos? Que esto no sea igual a 1, ¿verdad? Porque la única forma para que el logaritmo de 0 es que lo de adentro de 1. Pero la única forma para que ocurra eso es que x sea distinto de y. ¿Y quién es esto? ¿Quién es x igual y?
X igual Y es la identidad. O la recta, con pendiente, 1 y y B vale 0. O sea, este elemento hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Aquí iría abierto, ¿verdad? Este punto no pertenece. Esta recta hay que sacarla. ¿Ok? Entonces, al conjunto final le borramos la línea de ¿cómo se llaman? De la identidad. ¿Ok? De la condición número 3. Que necesito que esta vaina, que X menos Y sea positivo, ¿verdad? Porque era el argumento del logaritmo. Pues yo necesito que X sea más grande que Y. O visto bien de otra forma, que Y sea más chiquito que X. Y eso solo ocurre cuando ubico la identidad, porque siempre lo que hago, muchachos, es que tomo como referencia lo que más se parezca, o sea, con el igual. Entonces dibujo el igual. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son las Y que están más abajo de X? Pues estas, muchachos. Estas. Profe, Hola. yo me tengo que ya retirar porque es que tengo que ir a otra reunión de tutorías. Está Porque bien. es que la tutoría originalmente tenía que ser ah, miércoles, bueno, lunes, pero me la Ajá. movieron para miércoles por el Día de la Madre, así que. Ah, bueno, pero solo por esta semana. Solo por esta semana. Ok, David, no te preocupes, yo te pongo justificar la ausencia. Está bien, gracias. Hasta luego, bro. Bueno, chao, chao. Ok, entonces, muchachos, esta es la condición 3, esta es la condición 2, la condición 1 era esta por acá, que era la parabolilla que era como así. Entonces, más bien, unifiquemos las tres condiciones. Entonces, voy a dibujar la parábola. ¿Sí? Ya habíamos comentado que era de aquí a la parte de afuera. Ah, bueno, pero tengo que dibujar la recta, que la recta más o menos, bueno, pasa por menos 1, 1, entonces hace como algo así. De hecho, la tengo que borrar, entonces la voy a tener que volver a hacer porque soy huevón. Ah, es así. Listo. Y entonces, muchachos, usted viene y dice, ok, tomo la parte de afuera de la parábola, pero que no supere el techo que se forma con la identidad. Entonces, básicamente, esta región morada que les estoy pintando sería, voy a cambiarle esto de color también para que no se confunda, representaría el dominio máximo. ¿Y cómo lo puedo dibujar? El dominio máximo sería entonces, pues son los X, Y que satisfacen qué cosas. Pues que satisfacen qué. Primero la parábola sea más grande que X más 1. Que X sea más grande que Y y que además X más Y, X más Y, Willas. No, X menos Y, perdón. Ay, pero espérense. ¿Vieron la huevonada que hice? Que era menos 1, muchachos. Qué huevonada. Entonces aquí vale menos 1. Tengo que arreglarlo. P igual menos 1. Sí, porque yo decía no tiene sentido. Entonces, esto va a tener un corrimiento, nada más. Esto se mueve aquí. Sí, pero entonces no queda al revés, no era 1 menos Y, no Y menos 1. Sí, ¿Cómo? sí. No, perdón, nada. No, no, pero Nada, es lo mismo, joven, porque usted quiero puede olvidar. escribir X más 1 y lo que va a hacer es que va a cortar aquí en 1. Entonces, pero da igual. Ujú, da igual. Entonces,
trabajo con x más, no, x igual a y menos 1. Entonces no es la identidad, esto es mentira, es la recta con pendiente igual 1 y b menos 1. No, eso es mentira, la b vale 1, tiene razón, joven. Yo estoy mamation totalization, tengo que arreglarlo. Ay, qué horror. No, sí era b menos 1 porque cambia por dicha, por dicha. Es la recta. Igual a y. Voy a borrar esto. Perdónenme, muchachos, que los que estoy haciendo un poquillo como enredo. Ya ahora sí. Entonces, pues esto no era lo que había que sacar. Esto sí está bien. Entonces, pues tengo que volver a dibujar esta vaina. Ay, Dios mío, qué horror. Tengo que volver a dibujar, pero ya pintado bonito. ¿Ah? Entonces, ahora sí lo pinto. Creo que se forma también aquí un conjunto ahí medio chiquitillo. No, no es mentira porque necesito que esté abajo. No me hagan caso, Willas, no me hagan caso. Y necesito sacar este de acá, lo voy a pintar en rojo. Ahí no pasa nadie, ¿ok? De hecho, espérense porque lo estoy dibujando impresionantemente torcido. Tiene que ser paralelo con la verde. Ahora sí. Ahora sí, sí, señor. Entonces, todo el conjunto morado, excepto estas regiones, aquí no hay nadie, ahí hay un hueco, ¿está bien? Si yo lo pintara bien, si yo fuera un poco como más estricto, pues entonces sería como algo así, ¿verdad? Y ahí no pasa nadie. Igual aquí, ¿verdad? Básicamente lo que pasa es que como este lápiz, ¿verdad? Tinta en tinta, ustedes lo harían con un grafito y con un grafito se ve más bonito porque usted puede trazarlo y se forma ahí el huequillo, ¿verdad? O más bien traza y con el borrador muy delicadamente lo borra y ya esa línea no está. Y x más x menos y, discúlpenme, tiene que ser distinto de u. Ese sería escrito de manera analítica y esto es su forma gráfica, ¿ok? ¿Dudas, muchachos? Esto de hecho no tiene que pertenecer. Ay, qué madre, porque era estricto. Esto no tiene que pertenecer. Entonces hay que puntearlo. Significa que hay que puntearlo allá abajo también. Qué tristeza. O sea, si está bien al inicio como lo había punteado. Pero Willis. Ya. Es que me emociono, ¿verdad? Entonces no lo estoy haciendo. Ya me voy a poner ya modo serio, muchachos. Es que el problema es que la parábola la dibujé mal, entonces yo me confundí. Pero ya esta parte ya me voy a poner concentrado. ¿Ok? Ejercicio número 3. Entonces, vamos a dibujar el dominio máximo. Bueno, si quieren, podría también dibujar esta gráfica, como para que vean quién es, ¿no? Pero para que vean que el dominio coincide, ¿de acuerdo? El dominio coincide. Entonces, Dios a esto. La función sería la raíz de y más 1 al cuadrado menos x menos 1 dividido entre el logaritmo en base 10 de x menos y. Voy a quitar esto de acá para que no le haga ruido porque hay una doble.
Y entonces usted dice, mae, no entiendo nada. Usted proyecta y lo ven. ¿Ven lo que les decía? Aquí no hay nadie. De hecho, ahí lo que genera como esa sensación de parece que hay alguien es porque en realidad, muchachos, es un plano. Pero si yo hiciera el esfuerzo comunal porque se aplane, sería una línea ahí delgada. ¿De acuerdo? Pero entonces lo ven, coincide con el plano perdón, con el dominio máximo que dibujamos, visto desde encima, ¿verdad? Visto desde esto, pues claramente ahí no. Esto, insisto, no lo van a poner a dibujar, lo que en realidad ponen a dibujarlo es algo así. ¿Ok? Entonces, no, espérense, esto no está bien. Porque esto, no, sí, sí está bien. Sí está bien. Me llama mucho la atención esta curvilla que se genera. ¿Ah? ¿Qué se genera esta curva? Parece como que esta es la parábola. Ah, no, sí, sí está bien. Ella sigue recubriendo. Sí, sí está bien. Sí está bien. Es que me asusté porque creí que se formaba como un elipse aquí, pero no, si lo amplío, si lo ven, si tiende a ampliarse aquí, entonces todo está Gucci. ¿Ok? No pasa nada. Vamos a continuar con el documento, muchachos. Y esto se extiende, ¿verdad? Esto es importante. Esto se sigue extendiendo. Y aquí también se sigue extendiendo. Entonces, les decía ejercicio número 3. ¿Qué se hizo? No, es que no va a caber. Parece. El ejercicio número 3 dice 3y menos 6x más 3 sobre el logaritmo natural de 1 menos x más 1. Entonces, primera condición, que lo del denominador no se cancele. Y segundo, que lo de adentro del logaritmo sea positivo. Profe, pero arriba hay una recta. No importa. ¿Por qué? Porque no hay raíces, no hay logaritmo. Puede ser lo que sea encima, que eso no afecta. Nada más necesito estas dos condiciones. Entonces, de la condición 1, muchachos, ¿qué se cumple? Bueno, de la condición 1, necesito entonces que esta expresión sea distinto de menos 1. Es decir, que 1 menos x sea igual a e a la menos 1. Más bien que sea distinto, ¿verdad? Sea distinto. Y eso se cumple siempre y cuando 1 menos e a la menos 1 sea distinto de x. O sea, significa que hay que sacar la recta, x igual 1 menos e a la menos 1. Que eso es aproximadamente, pues no sé cuánto es, espérense para ver cuánto es. Eso es 0,63 aproximadamente, muchachos. Entonces, más o menos, usted ubica en el plano el 0,73 en X. O sea, si aquí estuviera el 1, pues el 0,73 está más o menos como aquí. Y esta recta es la que habría que sacar. O sea, la punteás, ¿me entiende? Listo. Condición 2. Que 1 menos X sea menor que 0. Eso implica que... que 1 sea más chiquito que X, ¿verdad? Pero entonces, muchachos, siempre comparemos, recuerden con algo que yo conozco, o sea, comparemos con esto. ¿Ok? Dibujemos.
Si yo dibujo, el 1 está aquí. Hacerlo en celeste, no importa. Sería punteado porque es menor estricto, entonces yo necesito las X que sean menores que 1. Ese es el lado izquierdo, muchachos. Ese es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, vean, muchachos, que esto no es un intervalo. No es un intervalo. Es el plano a la izquierda de 1. Insisto, muchachos, aquí la técnica es identificar quién es el contorno. El contorno siempre dividirá el plano. Bueno, la ventaja es que estamos trabajando con curvas, se llaman, si no me equivoco, curvas de Jordan o de Jordan. Curvas de Jordan, si no me equivoco, que dividen el espacio siempre en 3. El contorno, el interior y el exterior. Entonces aquí, pues, bueno, aquí no hay interior-exterior, sino que lo divide en 2, aquí y aquí. Entonces, en eso siempre hay como una, una opción doble, o sea, o es esta o es la otra. ¿Qué? Entonces, el dominio máximo, pues, sería unificación de las dos. Pues ambas son punteadas. Entonces aquí está el 1. Aquí está el 0,63. Los puntúo ambas. Esta es la problemática, entonces más bien en rojo la voy a poner. Y simplemente trazo, ya está. Sería esta zona. ¿Cómo sería el dibujo? Como para que vean cuál es la función en R3. Pues bueno, pasemos a verlo. Claro que sí. Entonces sería, arriba vimos que era una recta. Era una recta bonita. Era 3y menos 6x más 3. En realidad no determinamos nada sobre ella. O sea, puede valer lo que quiera ella. ¿Dividido entre quién? Entre el logaritmo natural de 1 menos x y le sumas el 1. ¿Sí? Pues bueno, voy a quitar este. Entonces, bueno, aquí sí se forma algo interesante, ¿verdad? Aquí hay como Lo que pasa, ¿será que es cerrado? La punta será cerrada. O sea, aquí curvea y no hay más. No, si yo amplío, yo sé, ven, sí tiende a alargarse, más lento que aquí, pero sí tiende a alargarse, porque ven, ya pasó el 100, ya pasó, bueno, y ahí va a seguir. Ella va a continuar, muchachos. Lo que pasa es que crece muy poquito en comparación de esto, ¿verdad? Pero es todo, deja de moverte, Mae. Es todo este espacio. Si nos acercamos, ahora sí, si nos acercamos ya propiamente como a la figura como tal, como para visualizarlo un poco mejor, porque de hecho yo no estoy viendo quién me da problemas, que de hecho no se logra visualizar. Ven, aquí en uno sí hay función, bueno, cerquita de 1. Y aquí el punto problemático que es 0,73 o 1 menos diferencia, aquí no hay nadie. Entonces ahí tiene un problema la gráfica, si lo pueden visualizar. De hecho, pueden ver aquí un hueco porque la gráfica ahí tiene un problema. ¿Está bien? Pero bueno, ese es el punto. O sea, ella está trabajando aquí. Esa sería la visualización de la función R3, pero lo que me interesa es el dominio máximo. ¿Está bien? ¿Dudas, muchachos, con este ejercicio?
Puede volverse un poquito más para arriba para ver por qué el 0,63 era problema. Sí. Ahí está, listo. Ah, era el de la. Ok, sí. Era el despeje de la Euler. Claro, Ok, listo, gracias. con todo gusto, Juan. ¿Y dónde estoy? Aquí estoy. Ok. Y ya no tengo espacio, voy a hacer un... Ok, y siguiente gráfica. Una función que depende de x y de y, que va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4. Abajo y arriba x menos y más raíz de x menos y. Entonces, varias condiciones. Que esto de acá, la primera raíz, sea no negativa. Que el término de abajo no sea 0 y que el segundo argumento de la otra raíz sea no negativo. Entonces, otra vez, bueno, yo le sigo poniendo puntitos porque no sé, no he aprendido la lección. Condición 1, 2 y 3. Entonces, de la condición 1, entonces despejemos un poquito. Si despejo un poquito, me va a quedar que 1 es más grande que x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4. O que es lo mismo decir que x al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 es más chiquito que 1. Entonces comparemos con esto, que yo sí conozco lo que es. Esto es una elipse. Entonces, si yo la dibujo, la elipse está centrada en el 0, 0. El A vale 1, ¿verdad? Entonces iría 1, 1 aquí. Y el B vale 2, la raíz, ¿verdad? Entonces corta en 2 y en 2, ¿verdad? Entonces corta aquí en 1, corta aquí en menos 1, 1, 2, 1, 2. Entonces más o menos, ya teniendo esos, puta madre, ya teniendo esos valores de referencia, puedo hacer el balón de fútbol, ¿verdad? O no sé, la papaya, como ustedes quieran verlo. Entonces es más chiquito. Entonces, como es más chiquito, pues es la parte interna, ¿verdad? Igual usted puede decir, bueno, el centro está aparte, si el centro forma parte, porque si yo cambio 0, 0, pues 0 es menor que 1, entonces sí, tiene que ser la parte interna. Esa es la condición número 1. Condición, perdónenme muchachos, algo que no lo escribí, pero la parte analítica de esta, que no es nada del otro mundo, en realidad. Permítame que no sé cómo quitar esto. Ya me voy a salir. Claro que me iba a salir. Ah, ¿cómo cambio esto? Aquí, claro. La parte analítica, pues es todas las x, y, tales que x sea más chiquito que 1, pero además x son distintos de 1 menos c a la menos. Aquí la y es independiente. Vean que de hecho la y está en todo su dominio. O sea, toda la y está cubierta aquí. No hay ninguna sola y que no se quede sin contemplar. Eso es interesante de este dominio máximo. ¿Ok? Ahora sí, continuando en este, muchachos, de la condición 2, ¿qué podemos concluir? Bueno, lo que puedo concluir es que x tiene que ser distinto de y, o sea, distinto de la identidad. Hay Entonces la que identidad sacar. punteada. Ahora sí es la identidad. Hay que sacar a la identidad. Además de la condición 3, bueno, de hecho, muchachos, algo no importa, no importa. De la condición 3, x menos y tiene que ser mayor o igual que 0.
Esta gráfica ya la conocemos porque es lo mismo que decir son los X más grande que Y. Entonces usted toma como referencia el X igual Y. Entonces hace como referencia a este, que sería la identidad. Y son todas las Y más chiquitas que X. Entonces estamos hablando de la parte de abajo. Este dibujo ya lo habíamos hecho. Entonces, pero si unifico con esta condición, pues hay que quitarle el borde. Entonces, básicamente, de las tres condiciones, entonces dibujemos la parábola, perdón, la elipse otra vez. Más o menos, ¿verdad? Vamos a trazar la recta problemática. Entonces yo sé que todo lo que esté debajo significa, muchachos, que entonces esto no era del todo completo, en realidad era como algo así. Y luego aquí. Y aquí se detiene, ¿verdad? Porque aquí, que sería la otra parte de la elipse, no forma parte, entonces eso hay que sacarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, es toda la parte debajo de esta recta, pero que también esté dentro de la elipse, entonces sería esta parte de acá. Ese sería entonces el dominio máximo, ¿ven? Es solo un trocito chiquitito, ¿verdad? Como un pedacito de sandía. ¿Ok? Entonces, y la representación analítica, como siempre, que es una tontera escribirla, pero bueno, siempre la piden, pues serían todos los R tales que ¿qué? Que necesito que su elipse sea más chiquita que 1, pero que la Y sea más chiquita que la X, ¿verdad? Porque puedo unificar, unificando la condición 2 y la condición 3. Puedo escribirlo si quieren, muchachos. Esto es solo una, ¿verdad? Es X menos Y más grande que 0. Ok. Y finalmente, muchachos, pues voy a dibujarles nuevamente la gráfica. Insisto, muchachos, esto es para verificar. No hay que dibujar. No nos van a poner a dibujar la gráfica. Nada más lo que nos están pidiendo aquí es dibujar los dominios. Bien, entonces sería 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sobre 4 dividido entre x menos y más la raíz de x menos y. Ahí lo tienen, muchachos. Espérense para alejarlo un poquito. Entonces ven, cada vez que lo alejo más, ahí se forma la zona, ¿verdad? Podrían observar ustedes si quieren incluso qué pasa con la figura como tal. Tiene una estructura extraña, ¿verdad? Parece ahí como un asiento de bicicleta extraño, ¿ah? Pero bueno, esa es la figurilla como tal que se forma. Y vista desde esto, es la uñita que estábamos conversando que le dibujé como dominio máximo. Bien. ¿Dudas, chicos y chicas? Bueno, muchachos, eso eran los ejercicios que les traía, al menos de la parte de dominios. Entonces ya la otra semana vamos a continuar con la parte ya de cuádricas y secciones, perdón, y superficies cilíndricas, que es como la introducción a dibujos sólidos, pero aún no hemos entrado a la parte fuerte del curso, que son los cálculos, ¿verdad? Estamos apenas aprendiendo a interpretar las figuras en R3 para ya por fin hacerle cálculo, ¿bien? Si no hay ninguna duda, muchachos, voy dejando la sesión hasta acá. Profe, Se puede quedar un